aquí, ahorita no tengo una presentación, pero lo sorprendente de esto es, si nosotros comparamos la ley de ingresos del 2021 con el 2022, vemos como el Ejecutivo Federal propuso en la ley de ingresos aumentar a $1 billón la recaudación. En el año antepasado, la recaudación proyectada 2022, cuando se publicó, eran de 6 billones de pesos. La proyección que propuso para este año el presidente fue de 7 billones de pesos, sin reforma fiscal, y adivinen que llegó a su presupuesto. Y diríamos, ¿cómo llegó a su presupuesto? Otro dato interesante respecto a este esquema es que en 3 años de gobierno, esta administración federal llegó a la recaudación que hizo en su administración Peña Nieto en 6 años. Entonces, tenemos una combinación de factores muy interesante que ha hecho el Ejecutivo Federal, que siempre hay que revisar las cosas buenas y malas del gobierno. Entonces, lo podemos aquí, hasta cierto punto y entre comillas, su recaudación ha sido exitosa. ¿Cuál es una de las razones para las cuales ha recaudado bastante? Primero, hizo una reforma fiscal penal muy agresiva, en la que reformó la ley de delincuencia organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales y diversas reformas que realizó. Sorprendentemente, más bien, la Suprema Corte declaró inconstitucional esa reforma, y para sorpresa de muchos fiscalistas, a pesar de considerarla inconstitucional, dicha reforma sigue con recaudación exitosa el presidente. ¿Por qué? Porque no se recuerdan, pero vimos en muchos medios como a Walmart, a diversas corporaciones internacionales entregaron las recaudaciones sin necesidad de determinar un crédito fiscal antes de la auditoría, porque los amenazaban con irse penalmente contra los representantes legales o socios, ¿no? Entonces, la Suprema Corte declara inconstitucional esta reforma fiscal, que básicamente, dentro del resumen, era que declaraba el contrabando y la defraudación fiscal mayor al 7,5 millones de pesos como delincuencia organizada, y el tipo de investigación es más agresivo, es más indiciosa, y sobre todo en delincuencia organizada no opera la prisión, o más bien opera de oficio la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que con el simple hecho que te empiece a acusar el Ejecutivo Federal, si el juez admite la denuncia o la querella presentada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, te vas a la cárcel durante todo el proceso y no tienes derecho a fianza. Entonces, debido a esto, hubo muchos criterios por parte de colegiados, y la Suprema Corte determinó declarando inconstitucional este tema. Un punto importante es, si tienen una auditoría que les va a llegar un crédito mayor a 8 millones de pesos, no quiere decir que con eso el Ejecutivo Federal no pueda presentar una denuncia o una querella, y que cuando opere la procedencia de esa querella, durante el proceso presenten una denuncia y una querella fiscal y vayan a estar, o sea, que opere la prisión preventiva oficiosa. Si el juez considera que opera la prisión oficiosa, ya sería cuestión del abogado que en base al presidente de la Suprema Corte diga, oye, no opera, ¿no? Me voy a un tipo de apelación o alego ante el Tribunal Unitario que no procede en este tema. Pero la verdad es que en la práctica ahorita, no me ha tocado ver, después de la declaración de la Suprema Corte, no me ha tocado que el Ejecutivo Federal procese prisión preventiva oficiosa en créditos mayores de 8 millones de pesos. Entonces, tenemos cómo es que, a pesar de este golpe fuerte que la Suprema Corte le dio al Ejecutivo Federal, y ahora pues con la designación de la nueva magistrada, que no es de su devoción, ¿no?, por parte del Ejecutivo Federal, a pesar de eso, el presidente de la República, o el Ejecutivo Federal, está proyectando otro aumento para este 2023 de $1
billón de pesos en la recaudación a pesar de la falta de reforma fiscal. Entonces digamos, oye, ¿cómo va a lograr esto? Pues ¿cómo lo va a lograr? Lo va a lograr de la forma que he estado haciendo las cosas sin el tema de prisión preventiva oficiosa. ¿Con qué? Con cartas de invitación, con restricción temporal de sellos digitales, con cancelación de sellos digitales, con revisiones electrónicas y revisiones electrónicas con notificaciones electrónicas. Todo esto que comento son revisiones, son facultades de aprobación, facultades que tiene la autoridad para hacerlo de manera electrónica su poder de recaudación. Es decir, no sé si han fijado, pero en materia del SAT federal ya no está haciendo las auditorías en las que llegaba el auditor, estaba a veces 4 horas, 8 horas, hasta 12 horas en tu empresa y se quedaba revisando los papeles de trabajo a ver qué se encontraba. Ahora la carga de la prueba se la avienta al contribuyente. Le manda la notificación y yo detecto este tema. Pruébame si estoy mal o estoy bien. Yo detecto que no has pagado las condiciones. Yo detecto que tu IVA acreditable no corresponde con lo que en realidad debiste haber declarado, ¿no? Tienes IVA a cargo, ¿no? Yo detecto que no has presentado ciertos informativos. Esto es un tema muy delicado porque, por ejemplo, en la región hay diversas empresas, las maquiladoras, que dependen mucho de estar bien con el SAT, de una opinión de cumplimiento positiva, para que sus permisos de operación como maquila salgan abajo. Certificación de IVA y IEPS. Recordemos que en el 2014 hubo una reforma muy importante en materia de IVA, en el que se eliminó la posibilidad de que las maquilas tuvieran la importación temporal sin pagar el impuesto al valor agregado. Entonces, esto generó que el INDEX y diversos grupos empresariales de manufactura alegaran al Ejecutivo Federal que se debían de hacer las importaciones correspondientes, ¿no? Sin pagar el IVA. Y de ahí vino la certificación. La certificación IVA y IEPS es un permiso que te otorga la CENSAT para que puedas importar sin pagar impuestos y regresar, siempre y cuando lo retorne. Ahora bien, este tema de la certificación, por cualquier error que tengas en la presentación de la contabilidad electrónica, por ejemplo, ahorita tenemos nosotros un caso de una empresa que está pues, en hilo su operación, su estancia aquí en México, porque le cancelaron, le iniciaron un procedimiento de cancelación de certificación. Es decir, no puede importar sin pagar el IVA. Entonces, su corporativo le dice, oye, pues si voy a estar pagando el IVA, pues mejor me llevo mi inversión a otra parte, ¿no? Y esto es un tema muy delicado porque se pueden ir a Costa Rica, pueden ir a China no, porque al final el Pacífico ya las costas de transportación del Pacífico son bastante fuertes, ¿no? Pero sí en Latinoamérica sí tenemos competidores, en Sudamérica tenemos competidores fuertes, ¿no? Tenemos que considerarlo. Entonces, en resumen, ¿cómo viene esta recaudación? Con este tipo de cartas de invitación, ¿no? Ojo con las cartas de invitación, si les dice su contador o en su buzón tributario, que les llega una carta de invitación sugiriéndoles un tema, revisen bien que esté todo bien, porque muy probablemente si la autoridad no le gusta, les va a llegar una facultad de comprobación electrónica. Entonces tienen que estar preparados para en el caso de que les llegue. Ojo también, revisen con sus contadores, revisen ustedes que su buzón tributario esté ligado a un correo que sí revise su contador o que sí revisen ustedes. No saben cuántos casos nos han tocado que nos dicen, nunca me llegó el buzón tributario esto, y ahora ya tengo una multa millonaria que no tengo para pagarla y necesito que litigar. Entonces, sí es importante estar muy al pendiente del buzón tributario. Es muy fácil actualizar el buzón tributario, es muy fácil poner correos. Les recomiendo que no solo pongan uno, que pongan varios correos, 2, 3 correos, para que si no lo vio el contador, que los vea a su brazo derecho o incluso ustedes estén al pendiente del buzón tributario. Ustedes como personas físicas o ustedes como representantes legales en las empresas que tienen. Porque sí es muy delicado. Nos han tocado casos terroríficos, casos en el que ya aparezcan como 69, es decir, como empresas que no
hicieron operaciones inexistentes. Cuando sí las hicieron, pero lo único que fue que su error, garrafal tal vez, fue que no revisaron su uso tributario. Entonces, hay que estar muy al pendiente de eso. Entonces, a pesar de que en materia federal no hubo una reforma fiscal considerable, sí me gustaría recalcar otro tema, el tema de la recaudación estatal. El gobierno del Estado, como todos sabemos, tiene una flaqueza muy fuerte en materia económica y de seguridad, las dos. Bueno, tres en teoría: es económica, seguridad e infraestructura. No tienen dinero y tienen que darnos seguridad, tienen que darnos infraestructura, porque es un caos la ciudad, ¿no?, que es la más importante de la región a pesar de que no es la capital. Entonces, en base a esa premisa, no sé si les ha tocado o han escuchado, la recaudación en materia federal estatal ha sido muy perceptiva. Y no solo en materia de recaudación de contribuciones o impuestos, sino también en materia de multas de la Secretaría del Trabajo. Nos han tocado multas desde $1,000,000 de pesos hasta multas de $50 millones de pesos por no presentar información a la Secretaría del Trabajo, o por presentarla y que la Secretaría de Trabajo considera que supuestamente no cumple con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de recaudaciones, ¿no? Aquí en la proyección les hablo cómo es que han llegado estas multas y cómo es que hemos tenido resultados favorables en este sentido, ¿no? También en el tema de agua, y después, aparte de la reforma que se hizo el 27 de octubre del 2021, en el tema de agua también hay que tener cuidado, porque está todavía el gobierno federal queriendo cobrar esos derechos de conexión de agua y drenaje que en la administración pasada estuvo cobrando. Entonces, hay que documentar sus expedientes que efectivamente, si cuenta con un inmueble, una nave, un edificio, incluso sus casas, que cuente con la documentación que ampare que en su momento, cuando se construyó la nave, el edificio, la casa, tienen los derechos de conexión de agua y drenaje, para que documenten que sí los pagaron, ¿no? Porque la autoridad está queriendo recaudar esa parte, ¿no? Y si por alguna razón dices, no los tengo, te va a querer cortar el agua, te va a querer determinar un crédito, te va a querer embargar cuentas o inmuebles. Y también muy al pendiente en la parte el consumo excesivo de derechos de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se basan en que supuestamente el medidor no sirve, que da muchas vueltas y te llevan los famosos residuos locos, ¿no? Hay que estar muy al pendiente de esa parte, porque pues vaya, el gobierno quiere recaudar. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que dejarlo, ¿no? Nos ha tocado con varios desarrollos defenderlos en el día del litigio por las cantidades estratosféricas que les determinan de derechos de conexión, y derechos de agua y drenaje, y derechos de uso del agua, ¿no? También, por otra parte, hay que estar al pendiente de estas multas, porque hay varios medios de defensa para impugnarse tanto las multas como derechos. O sea, yo les puedo decir que contra estos actos de autoridad estatal existen 6 tipos de medios de defensa. Existe el juicio contencioso administrativo federal, el recurso de revocación federal, el juicio contencioso administrativo estatal, el recurso de revocación estatal, el recurso de revisión federal y el juicio amparo indirecto. Ahora, si van con alguien que no tiene tanta experiencia en amparo, en recurso en general, me ha tocado que dice, oye, sabes que ya solamente tienes 2 medios de defensa para defenderte, ¿no? Cuando en realidad son 6, y hay que encontrar el caso, la medida para cada supuesto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, aparte de cuidarse, de revisar bien con qué asesor se van a ir, porque muchos no eligen la vía idónea correcta para defenderlo. Bueno, esto es en respecto a la recaudación. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a la recaudación, pero
regresando al tema de reforma fiscal estatal, hubo el 27 de octubre del 2022 una reforma muy importante en la que se determinó la nueva tasa del impuesto estatal sobre nóminas. De hecho, a nosotros, bueno, a su servidor, se acercaba conmigo tanto el Colegio como Contadores Públicos como el Consejo Coordinador Empresarial para hacer un boletín respecto a ese tema, porque nos cayó de sorpresa, les cayó a todos de sorpresa. El 27 me pidieron que hiciera el boletín, porque no salió en medios, no supimos de cuando se presentó la iniciativa del aumento de esta sobretasa del impuesto sobre nóminas. Hicimos un boletín proponiendo que no pasara el 26 de octubre y el 27 de octubre del 2022 ya estaba publicado en el periódico. Es decir, ya tenían todo para que simplemente firmar y pasar. Entonces, como abogado fiscalista, como despacho de abogado fiscalista, nos tocó que una historia con esta sobretasa, ¿no? Estas sobretasas no son nuevas, ¿vale? La sobretasa siempre ha existido con la tasa adicional del impuesto de educación media y superior que se cobra en todos los impuestos, derechos, contribuciones de confort y en materia estatal, ¿no? Siempre ha existido, es decir, por cada derecho, por cada impuesto que pagues, hay una tasa adicional del 65% del impuesto de educación media y superior, por todo, ¿no? No obstante, en el 2019, en la administración pasada estatal, llega el gobernador y se encuentra con un estado en quiebra. ¿Por qué? Porque en la anterior administración, al parecer, había saqueado el estado. ¿Okay? Entonces, en la necesidad de recaudar, aparte del tema del agua, que es otro tema, realizó la reforma a la ley de ingresos del estado de Baja California y agregó la sobretasa del 1.20%. Es decir, ahorita no lo tengo para proyectar, pero tenemos el impuesto sobre nóminas. ¿Cómo se calcula el impuesto sobre nóminas? Es sobre la base de los salarios, tenemos un 1.8%. Ese es el impuesto efectivo que determina la ley de ingresos del estado de Baja California para recaudación. Sobre toda la nómina que pague, tengo que pagar 1.8%. Antes del 2019, aparte del 1.8% sobre la base, aplicabas el 1.65%. Que quiere decir que pagabas el 1.8% más el 65%. ¿Okay? Terminabas pagando 2.45% como la tasa que había impuesto. ¿Okay? Después, como en el 2019, la anterior administración llega y agrega una sobretasa. Esta sobretasa la agrega para el 2020 y dice, oye, ya no te voy a recaudar la sobretasa del 65%, ahora va a ser una sobretasa del 0.20%. ¿Ok? Es decir, a partir del 2020, el impuesto sobre nóminas se recauda 1.8% más la sobretasa del 1.20%. ¿Okay? Entonces quiere decir que la tasa efectiva era el 3% sobre el impuesto sobre nóminas que pagaban las empresas en el 2020. ¿Okay? Entonces nosotros tuvimos muchos resultados favorables desde la antigua sobretasa del 0.63. Con esta del 2020 también tuvimos resultados favorables. También en el 2021 se confirma esta sobretasa del 1.20%, se vuelve a establecer. En el 2022, a partir del 1 de enero, otra vez sigue esta sobretasa, que hasta ahí, pues Baja California estaba competitiva en materia de sobretasas del impuesto sobre nóminas, porque en el Estado de México se paga una tasa del 3% sobre el impuesto sobre nóminas. ¿Okay? No obstante, agregando también que esta sobretasa, es importante mencionar, se supone que esta sobretasa es para efectos de realizar un fondo para la educación media y superior. ¿Okay? Que quién sabe dónde está, porque le deben a los maestros, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está recaudándose. ¿Ok? Pero, como les comento, ¿no? El 26 de octubre del 2022 se realiza
bueno, nos cae de sorpresa a todos, al Colegio de Contadores, al Consejo Coordinador Empresarial. Creo que también el INDEX mandó ahí un comunicado diciendo, oye, no, ahora la tasa efectiva va a ser el 4.25. ¿Por qué? Porque estaban proponiendo, aparte de la tasa del 1.8%, que es la tasa efectiva, el 1.20%, que es la sobretasa que viene desde el 2019, también se agregó otra sobretasa del 1.25%. Esta sobretasa es importante mencionar que está vigente a partir del 1 de enero del 2022. Es decir, el primer pago provisional de esta sobretasa se tuvo que hacer a más tardar el 17 de diciembre para los contribuyentes que lo pagan de manera mensual, ¿no? Los que lo pagan de manera trimestral, pues ya lo pagarían en enero, ¿no? Entonces, nos tocó mucho con muchas empresas que llegaron sorprendidas porque mandamos diversos boletines a nuestros clientes y a los por diferentes redes sociales, pero curiosamente se dieron cuenta hasta que les tocó pagar el impuesto, ¿no? ¿Por qué mandamos boletines? Porque precisamente hay forma de pararse en contra de esta nueva sobretasa y en contra de la sobretasa antigua del 1.20%. Y el gobierno sí lo regresa, por medio de un amparo regresa las cantidades que tenga que regresar, ¿no? Cantidades millonarias lo regresa con cheque, ¿no? Después de un amparo. Pero es importante comentar que para efectos de impugnarlo con el amparo se tiene que presentar a partir, bueno, hay varios momentos, ¿no? Pero en resumen, a partir de que pagues tienes 15 días para que el amparo impugnar estos impuestos, ¿no? Entonces quiere decir que en noviembre y diciembre del 2023 estuvo vigente la tasa del 1.8% del impuesto sobre nóminas, la sobretasa del 1.20% y la segunda sobretasa del 1.25%. Es decir, estamos en Baja California teniendo una triple tributación del impuesto sobre el salario, ¿no? Porque tenemos una primera tasa del 1.8%, una segunda tasa del 1.20% y una tercera tasa del 1.25%. ¿Okay? Entonces, hay que mencionar también, hay un decreto que se publicó días después de esta publicación, esta reforma a la Ley de Ingresos del Estado de California, en donde establece que empresas que no tengan más de 50 empleados pudieron haber presentado dentro de 30 días posteriores a que se publicó el decreto, que se venció más o menos a mediados de diciembre, una solicitud de aplicación de estímulo, que es básicamente que no pagaran el 1.25. Pero las empresas que tengan más de 50 empleados, esas sí, deben de pagar esa tasa del 1.25%. Aparte, es importante mencionar que a los que se les fue el plazo de los 30 días para aplicar estímulo, pues ya se les fue el plazo, ¿no? Ya van a tener que poner 1.25. Entonces, hablen a sus contadores y digan que si presentaron ese estímulo, ¿no? Que, bueno, que si es una nómina chica, no más de 10 empleados, pues tal vez no es mucho, no es mucho, ¿no? Pero sorprendentemente, bueno, no sorprendente, a mí la verdad no me sorprendió por sorpresa. Nosotros como despacho sí esperábamos esto. Esperábamos que en el 2023 también se estableciera la sobretasa del 1.25%. Y así fue. Como les comento, ¿no? Les he venido diciendo diferentes sobretasas desde el 2019, 2020, 21, 22 y 23, ¿ok? Ahora me dirán, Daniel, pero que no es solo un impuesto, oye, que no debería estar en una ley. Si bien es cierto, el impuesto sobre nóminas está establecido en la ley de Hacienda del Estado de Baja California, las tasas del impuesto sobre nóminas se publican de manera anual en la ley de ingresos del Estado de Baja California. Y es por eso que el Ejecutivo, con medio del Legislativo, porque se aprueba la ley de ingresos por medio legislativo, de manera anual, realiza esta modificación a la sobretasa, ¿no? Y agrega o quita las sobretasas que quiere. Ahora, entonces, en el 2023 vuelve a estar vigente la sobretasa que se agregó a los últimos meses de noviembre y diciembre del 2022.
la sobretasa del 1.20% y la segunda sobretasa del 1.25%. ¿Ok? Ahora, nosotros como despacho ya hemos tenido resultados favorables por la vía del amparo en contra de este impuesto. ¿Qué hacemos? Una vez publicado el impuesto, tenemos dos momentos para interponer el amparo. El primer momento es 30 días posteriores a que entre en vigor la norma, puedes impugnar la ley, ¿no? En el caso específico del 2023, para no entrar en la complejidad del 2022, a partir del 1 de enero, entonces vamos a contar los días hábiles de los 30 días y el 14 de febrero vence los amparos para presentar este impuesto. Entonces ya va a ir con mi señora, porque no vamos a estar el 14 de febrero con ella, porque vamos a estar presentando amparos. Pero es importante este término, porque si no lo hacemos, si me voy con mi señora a un restaurante y no presento los amparos de los clientes, se les va el primer plazo que tienen las empresas para impugnar. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo plazo? El segundo plazo es el siguiente, que es este primer plazo, permítanme explicarles, se le llama autoaplicativo. Cuando una norma, la ley de amparo dice, cuando una norma, con el simple hecho de que entre en vigor y te empieza a afectar, tienes que calcular el plazo para autoaplicativo, ¿no? Te está empezando a aplicar, ¿no? Hay otro momento, te dice, oye, cuando una norma te afecte con el primer acto de aplicación, tienes 15 días para el amparo. Ahora, ¿cuál es el primer acto de aplicación? El del impuesto sobre nóminas, pues el primer pago del impuesto sobre nóminas. Entonces, si eres una empresa que calcula de manera mensual tu impuesto sobre nóminas, quiere decir que te va a vencer el 17 del mes siguiente el pago del impuesto sobre nóminas. A partir del primer pago del impuesto sobre nóminas, que puede ser el 17, puede ser el 1 de febrero o el 17 de febrero, a partir de ahí tienes 15 días para presentar el amparo. Como despacho, nosotros recomendamos que empatemos las dos fechas, que nos veamos antes del 14 de febrero como autoaplicativo y le recomendamos al cliente presenta el pago provisional, el pago mensual, para que una vez presentado el pago mensual nos vayamos al amparo y empatemos las dos fechas. Oye, estoy presentando como autoaplicativo en la norma y como interpretativa, ¿no? Entonces, esto es un tema interesante porque si no promueven el amparo, pues van a perder el derecho a que la autoridad les devuelva la cantidad, ¿no? Ha habido otros clientes que nos digan, ¿sabes qué? Ya estoy enojado con el gobierno. Le pasé la primera sobretasa, pero ya no quiero pagar. Es más, quiero recuperar esa otra sobretasa que he pagado desde el 2019. Sí, perfecto. Hay otra forma, podría ser una consulta de confirmación de criterio o una solicitud de devolución de los últimos años, presentarla, nos lo van a negar, pero como ya tenemos antecedentes de inconstitucionalidad de esas sobretasas, pues nos vamos a solicitar la devolución de esas sobretasas. Entonces, como anécdota de este impuesto, les comento, gran parte de las maquiladoras no se querían ir en contra de la primera sobretasa porque decían, no tenemos problemas con el gobierno. Pero ya que agregaron esta segunda sobretasa, el sector empresarial y manufacturero ya está molesto. Dijo, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí. Ahora sí nos amparan. Y cuando los clientes que teníamos antes, tenemos el 10% de los clientes que teníamos, ahora se incrementó al 90%. Es decir, del 100% de clientes que tenemos ahorita amparados, antes en el 2019 solamente el 10%. El sector empresarial ya se está amparando, ya se está molestando. Entonces, esta segunda sobretasa supuestamente se aplica para la infraestructura y para la seguridad, ¿no? Pero pues, si nos vamos al primer tema de la educación media superior, pues, ok, está bien, te pago la sobretasa que digas, ¿no? Pero pagan los maestros, ¿no? O está bien, te pago la sobretasa del 1.25 nueva, ¿no? Pero dame seguridad, ¿no? Y dame infraestructura, ¿ok? Entonces es un tema interesante. Hay otros temas en materia de agua, un incremento de materia de agua, incremento predial. Los dos son procedentes y nos al constitucionalidad y al amparo correspondiente. Pero por mi parte es todo porque ya se nos fue el tiempo reglamentario de esta sesión. Gracias.